es director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB y socio de Square Patton Box. José María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. Yo te quería preguntar un poco en qué momento se encuentra ahora mismo la guerra, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos. Este ataque, podríamos decir, en el puente de Crimea y también pues la respuesta que ha tenido hoy por parte de Rusia y también pues esas palabras que hemos escuchado de Vladimir Putin diciendo que cualquier amenaza o intento de atentado, ha dicho, contra Rusia va a ser respondido, podríamos decir, de la misma manera. ¿Cómo ves todo esto? ¿En qué lugar estamos ahora en la guerra en Ucrania? Bueno, estamos en una fase de estancamiento, como ya veníamos comentando. Vladimir Putin no ha hecho más que repetir lo que ha venido diciendo hasta ahora, es decir, que todos aquellos ataques y que todas aquellas afrentas que reciba la Federación Rusa tendrán una consecuencia del mismo nivel o en la misma proporción. Los ataques a ese puente, ¿no? Una infraestructura clave desde el punto de vista militar y también un símbolo de la conexión entre la Federación Rusa y lo que fue la península de Crimea, no se ha hecho esperar. Ha habido partes del puente que han quedado inutilizadas y por lo tanto Vladimir Putin ha ordenado estos recientes ataques contra lo que él denomina también infraestructura clave del gobierno de Kiev. ¿Cómo podemos esperar ahora que responda, por ejemplo, Ucrania? Y podríamos esperar, por ejemplo, también, José María, que este ataque contra Kiev y otras ciudades de Ucrania no haya sido algo aislado como respuesta individual, podríamos decir, a lo que ha sucedido en ese puente, sino que pues volvamos a ver un poco la situación que teníamos más o menos en marzo, cuando Kiev estaba siendo atacada continuamente. Esto podría volver a ser una realidad también teniendo en cuenta esa movilización parcial de tropas en Rusia, aunque también es cierto que, bueno, parece que tampoco está teniendo demasiado éxito esa movilización parcial. Bueno, aquí en este conflicto lo único seguro es que no hay nada seguro. Es decir, siempre que hemos pensado que se iba a estabilizar el conflicto y la escalada del conflicto, siempre hemos asistido a un capítulo más o a una escalada adicional, ¿no? Estos últimos episodios que han pasado a lo largo del fin de semana son especialmente importantes desde un punto de vista militar, ya que los ucranianos y las fuerzas especiales ucranianas se habrían metido hasta la cocina de lo que las líneas de abastecimiento se refiere, ¿no? del ejército ruso. Ese puente es clave. Es una infraestructura por donde pasan habituallas, por donde pasan refuerzos y por donde pasa munición y equipos constantemente. Une la parte continental rusa con la península de Crimea y desde la península de Crimea luego se reparte por un territorio del tamaño casi de Portugal, que está ribereño al mar de Azov y luego por la parte occidental hasta la ciudad de Gerson. Por lo tanto, bueno, no solamente es un atentado en sí, una infraestructura, sino también lo que simboliza. Kiev, por tanto, ha recibido el ataque que el Kremlin ha intuido o ha pensado puede tener también un impacto desde el punto de vista de la propaganda y desde el punto de vista también del atentado a las infraestructuras. Es verdad que desde hacía meses Kiev no había sufrido ningún ataque. De hecho, embajadas de muchos países, entre ellos España, habían anunciado su vuelta a la capital de Ucrania y ahora, con estos bombardeos, también no se han hecho esperar las declaraciones de algunas embajadas y de algunos países retirando o llevando sus representaciones a lugares más seguros dentro de Ucrania. Por lo tanto, es una vuelta de tuerca más. Yo creo que ahora el gran paso que está encima de la mesa son el análisis de las palabras de Putin y de esa anexión que se ha producido, es decir, si Putin, con el fin de preservar lo que es el territorio y la soberanía rusa, que ahora también abarca lo que son esos 4 territorios que se han unido, que han sido integrados a la Federación Rusa, si los ataques que estamos viendo por parte, los contraataques, ¿no?, por parte de las fuerzas ucranianas, podrían desencadenar un debate dentro del Kremlin, dentro del gobierno, que lleve a lo que es la autorización de armas nucleares
en sentido táctico. Por lo tanto, ese sería un poco el próximo paso importante, el próximo paso, el próximo escenario que llevaría a una escalada manifiesta de las tensiones y en el conflicto, pero que todavía no se ha producido. Es decir, el Kremlin ha entendido que la respuesta al ataque a esa infraestructura clave son ataques a otras infraestructuras de Kiev, entre ellas pues, los bombardeos que se han producido en la capital de Ucrania recientemente. Bueno, la respuesta de Occidente tampoco se ha hecho esperar. Zelensky ha hablado con Macron, con Scholz también esta mañana en una conversación telefónica. Y una de las cosas que se ha planteado es convocar una reunión de urgencia del G7. Lo que ha dicho un portavoz del gobierno alemán es que se va a celebrar mañana y no sé cuál podría ser la conclusión que podrían sacar los líderes del G7 en este sentido. ¿Cómo podría actuar Occidente, José María, ante la respuesta que ha tenido hoy Rusia sobre ese ataque al puente de Crimea? Bueno, el G7, y, al igual que la mayoría de las cancillerías, ¿no?, de los países aliados, así como de la Unión Europea, hasta ahora ha estado llevando este conflicto a tres niveles, ¿no? Por un lado, lo que es la guerra de las sanciones o la guerra de los despachos, que es una partida de ajedrez donde la economía, las sanciones, los efectos de las sanciones, tanto directos como los boomerang, ¿no?, que hemos sufrido y que estamos sufriendo en Europa, se tienen en cuenta y se valoran. Y ahí podría entrar en juego lo que es el cap, ¿no?, ese precio máximo a lo que es el precio del petróleo, donde participen europeos. Se quería llevar también al gas, pero todavía no se ha tomado esa decisión por parte del G7, aunque sí que lo anunció la señora von der Leyen. También se pueden tomar decisiones en cuanto a llevar a Rusia y a sus máximos representantes ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, y esto se ha anunciado ya por la presidenta de la Comisión. Luego hay un segundo nivel, que es el frente bélico, que ahí pues la Unión Europea y Estados Unidos hasta ahora han tenido un papel mucho más pasivo y han enviado tropas y dado training, ¿no?, entrenamiento a las fuerzas ucranias, pero ahí parece que tanto la OTAN como Estados Unidos no van a poner botas sobre el terreno. Y luego un tercer nivel de actuación, que es el diplomático, donde entiendo yo que se hablará mucho en el G7, en esta nueva reunión, donde pues, se toman los pasos o se tomarán pasos para aislar todavía más a Rusia de sus aliados y de países que hasta ahora se han manifestado neutrales, pero que le están haciendo pues un gran favor a la hora de comprarle materias primas, a la hora de comprarle petróleo, etcétera. Algunos casos significativos de estos países que se han mostrado independientes o neutrales son China o India. Cada uno de ellos con una agenda completamente separada, diferenciada y propia, que han ido bandeando todo este conflicto pues de la forma que ellos piensan que les puede beneficiar más a sus intereses. Recordemos que dentro de 6 días empieza lo que es el Congreso del Partido Comunista de China, donde se elige al secretario general del partido, al que va a ser luego el presidente de China en el próximo mandato, y finalmente se va a elegir también al comandante en jefe del Ejército de Liberación Popular Chino. Son 3 cargos que no tienen por qué estar unidos, pueden estar separados, pero esos 3 cargos se deciden ahora. Probablemente sí se haga con las 3 coronas, como se le llama, pero sin embargo pues es un momento de altísima importancia en lo que a la política china se refiere, y es posible que muchos de los actos y muchos de los símbolos que hemos visto en las últimas semanas por parte de China, como puede ser esa reunión en Samarcanda, o esa divergencia constructiva con Putin, también la forma de actuar de China con respecto a las visitas de los congresistas de Estados Unidos a Taiwán, se hayan realizado con un ojo puesto en este nuevo Congreso que va a empezar en 6 días y que va a marcar la agenda política china de los próximos 5 años. Bueno, pues precisamente por eso último te quería preguntar, José María, pero ya te me has adelantado. Muy interesante lo que nos cuentas respecto a esa relación entre China y también Rusia, que desde luego que hoy está siendo protagonista. José María Viñals, director del Máster en Relaciones Internacionales de IEB y también socio de Square Patton Box. Muchísimas gracias, como siempre, por tu disponibilidad. Que pases buen día. Nada, Marta, muchísimas gracias a vosotros y buen negocio.